Porque toca salir a pasear como cada semana con el caminante de gente despierta, Marce Rodríguez, que siempre nos plantea cuestiones que nos hacen, la verdad, reflexionar bastante mientras vamos caminando. Hoy nos va a acompañar en este recorrido un hombre que nos hará cuestionarnos el papel de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Ahí es nada. Marce, muy buenas noches, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, saludos David, saludos a toda la gente despierta. Nuestro invitado, a pesar de su juventud, bueno, tan joven como tú, que tenéis los mismos años. Somos de la quinta. No lo vamos a desvelar. No. Lleva muchos años haciéndose preguntas sobre el papel que jugamos las personas en el mundo y las relaciones que establecemos entre nosotros. Un asunto muy interesante que queremos abordar con este hombre que nos habla desde Santander, donde por cierto nació. Jesús, buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido a este paseo nocturno. Bueno, Jesús también es un buen caminante, que lo sé yo. No lo dudo. Oye, Jesús, ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Tus padres trabajaban mucho? ¿Hay veces que te sentías solo? ¿Qué pasó en esos primeros años de tu vida y qué tanto te marcaron? Sí, realmente, bueno, yo de pequeño era bastante solitario, es verdad, pero bueno, por las circunstancias, mis padres, como bien has dicho, estaban muchas horas fuera de casa, por cuestiones laborales, y eso, bueno, en parte fue una forma una vía para pensar mucho, ¿no? Es decir, que la soledad es una situación en la cual, pues, tienes mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo para darle vueltas a las cosas, ¿no? Cuando estás en compañía, que a veces de esa situación de reposo, ¿no? De reposar las ideas, y eso ya desde muy pequeño a la fuerza, pues me vino así. Por un lado, no fue gratificante, lógicamente, que somos seres sociales y necesitamos interactuar con otras y otros, sí. Pero también eso me refugié mucho en la lectura. Eso realmente lo agradezco. Y ahí mis padres, sobre todo mi madre, ¿no? Ya enseguida pues me compré muchísimos libros y ahora mismo, mientras estamos conversando, tengo aquí delante esa biblioteca maravillosa que durante años mi madre fue forjando. Qué bueno, ya la biblioteca que empezaste a formar desde bien pequeñiñito. Y el colegio también era un refugio para ti, ¿verdad, Jesús? Sí, realmente sí, porque la experiencia escolar de mucha gente, ¿no? No suele ser... No suele haber buenos recuerdos, o sí, o puede haber buenos recuerdos, pero se entiende que, o normalmente se vive así, como un lugar en el que, bueno, pues todo es aburrido, etcétera, pero realmente el colegio al que yo fui, estoy agradecido al respecto, porque y guardo un gran recuerdo de esa parte de mi vida. El Liceo San Juan de la Cana, un colegio privado en su momento, ¿no? Ahora es concertado. Y ahí, pues, el modelo pedagógico que allí se implementaba era bastante renovador, muy innovador en su momento. Entonces, sí, es verdad que allí había algo que llamábamos allí el consejo, ¿no? Que todos los viernes, niños y niñas desde los 8, 9 años, 10, sí. Incluso ya desde los 7 años, sí, todos los viernes nos reuníamos, ¿no? Y ahí expresábamos todas nuestras, quien nos había hecho daño o quien incluso había llevado a cabo una buena acción, pues ahí se debatía, se reflexionaba al respecto, incluso nos dejaban ahí solas y solos, aquello era un espectáculo, ¿no? Y aprendíamos a debatir, a entrar un poco en el disenso. Era una especie de terapia también, ¿no? Comunitaria, quizá. Sí, pues, también lo era, de alguna forma, porque ahí nos ayudábamos, nos sentábamos en un diván todas y todos y ya bien de pequeñitos, es decir, que sabíamos gestionar los conflictos. Es una experiencia eso, de verdad, ¿eh? Pues sí. Me parece muy interesante que desde pequeño os hayan enseñado en ese centro, ¿no?, a reflexionar sobre las relaciones humanas, que era lo que pasaba, ¿no? Es decir, cómo relacionabais los chicos en aquel momento, en aquel centro, ¿no? Sí, así era, sí. La verdad es que eso, yo creo que me marcó claramente. Es imposible que no marque eso además era un método que, una actividad todos los viernes que duraba horas, duraba 3 o 4 horas. Y igual se quitaba de gimnasia o se quitaba de otra asignatura, pero primaba eso, ¿no? Esa lógica pedagógica, la verdad es que es bastante interesante. Qué bien, pues mira, luego llega la adolescencia de Jesús y deja el colegio para ir al instituto. Y aquí, Jesús, tienes dos experiencias muy diferentes, dos centros muy distintos y donde también aparece en este último la música, algo tan importante y fundamental en tu vida.
Sí, sí, la verdad es que, claro, el estar mucho tiempo solo, aunque el colegio fuera un refugio, luego tuve ese cambio hacia un colegio concertado, en este caso religioso, ¿no? Bueno, pues fue bastante duro, ¿no? Porque, bueno, se habla en muchas ocasiones, ¿no? Actualmente de lo que es el bullying. En un momento no se conceptualizaba así como bullying, ni se identificaba ni nada, ¿no? Pero yo sufrí bastante vacío por parte de mis compañeros y compañeras en ese colegio, no encajaba bien. El cambio era brutal entre un colegio con unas características muy determinadas, muy marcadas, como he dicho antes, y luego otro centro educativo completamente diferente. Pues eso de alguna forma no me vino nada bien. Pero bueno, me endureció de alguna forma, ¿no? Y tuve que salir de esa aura un poco de sobreprotección o de tal, y tuve que apañármelas. Entonces, luego sí vino la música y eso fue otro refugio, ¿no? La lectura, por un lado, y luego la música como guitarrista. Actualmente tengo un dueto musical con Sara Súa, que es mi compañera, y de la que he aprendido mucho también desde el punto de vista vivencial. No, luego hablaremos de la igualdad entre hombres y mujeres, entiendo, y bueno, ahí habría mucho que cortar. Sí, luego llegamos a ese punto. Claro, y seguimos avanzando en la vida de Jesús, en tu vida, y nos encontramos con ese momento en el que tienes que decidir qué quieres estudiar para ir a la universidad. ¿Cómo fue aquella etapa y cómo la afrontaste con tus padres? Porque no sabemos... Bueno, cuéntanos cómo fue realmente esa decisión. Sí, ya en su momento yo tenía la inquietud de ser director de cine. Ahí es nada. Sí, es nada. Sí, dicto de Vice, Amenábar. Sí, ya. Y entonces, bueno, pero allí fui a Burgos, no nos convenció demasiado. Entonces mis padres dijeron, bueno, si la otra inquietud que tienes es la historia, ¿no? Pues aquí tienes la oportunidad de la Universidad de Cantabria. Y fue un acierto, porque al fin y al cabo... ya desde pequeño tenía esa vocación, ¿no? Por conocer mejor el pasado, ¿no? E intentar entender el presente de esa forma, ¿no? Es el tópico o el lugar común que todo el mundo, ¿no?, maneja, ¿no?, sobre lo que es la historia, ¿no?, como disciplina científica, ¿no? O sea, que se cumplieron tus expectativas ya una vez en la universidad estudiando historia. En ese sentido, sí. Desde el punto de vista intelectual, sí. Bueno, pero desde el punto de vista personal, yo pensé que aquello iba a ser una especie de ágora, no de que todos debatiéramos sobre o tratáramos temas interesantes y tal, y lo que yo ya tenía una cierta sensibilidad sobre las relaciones humanas, ¿no? Partimos desde colegio, ¿no? Y yo no vi que allí se respirara un ambiente o una atmósfera, bueno, pues más o menos sana, ¿no? Entonces eso de alguna forma me acercó más al feminismo. Esto ¿Quién es María Jesús? Que creo que la conociste allí estudiando, ¿no? María Jesús me ha dado mucho. O sea, es decir, María Jesús fue mi directora de tesis y es amiga y es una referente para mí. Ella fue la que ella impartía en la asignatura de Baja Historia Contemporánea. Bueno, pues nos introdujo en todo lo que tiene que ver con el sufragismo, ¿no? El sufragismo británico en concreto. Pues aquello me fascinó. Eso gracias a su praxis profesoral, ¿no?, a su gran capacidad de comunicar contenidos complicados, ¿no?, y introducirnos así en ese contexto histórico, esa facilidad que tenía, y aparte de eso nadie impartía nada al respecto. Entonces yo empecé ahí y a partir también de otras experiencias y de otras personas, ¿no?, pues a introducirme en todo lo que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. Es como que me hizo un clic, ¿no? Sí. Todas esas inquietudes, ¿no? Y así pude entender por qué muchas mujeres que yo conocía sufrían tanto, ¿no? Esa capacidad de intentar empatizar, ¿no? Y además sufrirlo con ellas, ¿no?, con esas personas, ¿no? Entonces eso me dio una herramienta intelectual para intentar, teórica, para entender lo que me ocurría o lo que ocurría a mis seres queridos en ese sentido. Claro, porque alrededor. Claro, porque tú eras consciente de que a tu alrededor el papel de la mujer, que a tus propias compañeras las trataban de otra manera, ¿no?, distinta a cómo os trataban a los chicos, ¿no? Claro, en la universidad lo veía, ¿no? Y también en relaciones de pareja, eso me ha marcado mucho. Porque padecían cosas que yo no padecía, ¿no? Es una forma de explicarlo así muy llana y sencilla. Entonces, ¿no?, lo que tiene que ver con la cosificación, lo que tiene que ver con
la figura del padre ausente. Son temas que no se suelen tratar, ¿no? Pero el modelo de masculinidad imperante, ¿no? También genera una suerte de analfabetismo emocional en muchos varones, ¿no? Y eso también, la figura del padre ha estado muy contaminada de eso, ¿no? Entonces, yo he conocido a muchas mujeres que han sufrido mucho por eso. Entonces, eso yo no lo entendía, no entendía por qué, pero detectaba que había ciertas diferencias, ¿no? De cómo estábamos socializados. Yo no lo conceptualizaba así. Claro, estabas un poco desubicado y gracias a esta profesora y, bueno, a tus compañeras, fue así como llegaste al feminismo y a entender la igualdad real, ¿no? Digamos así, Jesús. Claro, efectivamente. La necesidad que había de la consecución de una igualdad real y efectiva, ¿no? Real y efectiva, hablamos de ambas cosas. Entonces, sí es verdad que luego comencé, ¿no? Hice socio de AIGE, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. Ajá. Y es que María Jesús González me presentó a Manuel Buendía, Manuel Buendía, que es compañero aquí de AIGE en Cantabria, ¿no? Y a partir de ahí, pues conectamos desde lo personal y también desde este punto de vista de lo social, ¿no? O del compromiso, ¿no? Por la igualdad. Y ahí pues me entré en un universo que es el de los hombres por la igualdad de género, ¿no? Que me abrió una ventana, bueno, pues desde el punto de vista personal, realmente fructífera desde el punto de vista emocional también, sí. ¿No? Porque, ¿cuántos miembros sois, Jesús, en esa asociación de hombres por la igualdad de género allí en Santander, en Cantabria? Sí, mira, realmente solo somos, creo, ahora mismo 2 socios en Cantabria. ¿Y tú eres uno de ellos? Y yo soy uno de ellos. Te lo pregunto pues para dejar claro de lo que sí. Queda por hacer, ¿no, Jesús? Sí, efectivamente. A nivel nacional son unos 100 y pico, 200. No tengo los datos ahora actualizados porque lo llevan desde más arriba, aunque bueno, realmente es una organización muy transversal y horizontal, ¿no? Pero bueno, no todos conocemos los datos porque se va actualizando poco a poco. Pero sí es verdad que ha ido más o menos creciendo el número de socios y esto también responde a una inquietud o un sentido de desubicación que padecen los varones en una sociedad formalmente igualitaria en la que vivimos, formalmente, pero en la que se mantienen las relaciones asimétricas de poder, como bien sabemos, pero en la que los hombres entendemos que en esta suerte de crisis de la masculinidad tradicional en la que vivimos, en la que ya no somos los únicos proveedores del hogar, ya no somos el centro del universo, aunque de alguna forma siga siendo así, ¿no? Pero no vivimos en un modelo patriarcal tradicional, sino en un modelo patriarcal más del siglo XXI. Entonces, eso conlleva a que muchos hombres no sepan cómo manejarse o interactuar con el resto, con la otra mitad de la humanidad, ¿no? Con la otra mitad de la sociedad. Claro, porque entonces, nosotros también estamos ahora en un proceso de deconstrucción también de esas masculinidades tradicionales, ¿verdad, Jesús? Y se habla mucho de esas nuevas que tú bien nos estás explicando. Pero, ¿cuál sería el mensaje que podríamos lanzar desde aquí a los más jóvenes que nosotros, para resolver este conflicto que tanto puede descolocar, quizá ahora menos que a nuestra generación, pero sigue descolocando, ¿no? ¿Qué mensaje podemos lanzar a la juventud a este respecto? Pues se podría resumir en la idea, ¿no? de que con la igualdad ganamos todas y también todos. Los hombres también llevamos, bueno, pues una mochila, ¿no? Muy pesada, una serie de costes de la masculinidad, así se suele conceptualizar, ¿no? Es decir, que a partir de esos privilegios y prerrogativas de los que gozamos, entre comillas, pues también eso nos lleva a un camino realmente poco edificante desde el punto de vista emocional, porque no somos capaces de reconocer nuestra propia vulnerabilidad, que es algo intrínseco al ser humano, ¿no? Es connatural a cualquier persona, ¿no? Entonces, eso nos lleva a mayores conductas de riesgo, a no, de alguna forma, conectar desde el punto de vista vivencial con nuestras hijas, con nuestras madres, con nuestras parejas, etcétera, 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 ¿no? Y con el resto de... Entonces, es un modelo de ser varón tóxico, realmente tóxico, y que es mejor abandonar, ¿no? Desde la praxis, no solo desde lo discursivo, ¿no? También al no asumir de una forma equitativa todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, etcétera, nos estamos desconectando de algo que no solo es algo de justicia, ¿no? Que asumamos también esa corresponsabilidad.
¿no? Porque eso es de alguna forma algo que debemos de asumir, ¿no? Sí. Pero también nos estamos desconectando de una parte del humano, ¿no? Que es la vulnerabilidad. Al cuidar nos conectamos con eso, ¿no? Y eso también es enriquecedor desde el punto de vista vivencial. Y no lo estamos viviendo de una forma como lo hacen las mujeres. Las mujeres, es verdad que a lo largo de estas últimas décadas han ido ocupando el espacio público como, ¿no? Y avanzando muchísimo, ¿no? Y los hombres nos hemos quedado rezagados en ese sentido. Y de ahí, bueno, pues se deriva parte de la explicación de por qué hay muchos chicos, quizás hacíamos mención, ¿no? A grupos de edades más reducidos, adolescentes, posadolescentes, que todavía en una sociedad que denominamos así como de formalmente igualitaria, todavía, ¿no? Porque desde el punto de vista jurídico, las discriminaciones jurídicas han sido más o menos abolidas, ¿no? Y las mujeres están adquiriendo una mayor independencia económica en términos generales, a pesar de la brecha de género económica existente, retributiva, etcétera. Pero es verdad que queda mucho camino, por ejemplo, por andar en el terreno de la sexualidad, ¿no? Claro. O en muchos aspectos que quedan por tratar en ese sentido, ¿no? Cómo se están alfabetizando los chicos, ¿no? O iniciando desde el punto de vista sexual también en la prostitución, ¿no? Eso es otro de los ámbitos que tenemos que trabajar, ¿no? Claro que sí. Esa educación sexual desde el principio, ¿verdad? Para que luego sea sana en el futuro, en esas relaciones futuras. Bueno, de ahí la utilidad de esas asociaciones, en concreto de la que tú formas parte, Jesús, esa asociación de hombres por la igualdad de género. Y también, Jesús Espinosa, eres profesor de historia, lógicamente, allí en la Universidad del Atlántico y miembro de esta asociación. Ha sido un placer este paseo nocturno contigo. Nos has hablado estupendamente, bueno, de todo lo que nos rodea, que al final es el mundo, la vida, en lo que nos encontramos. Jesús, un abrazo. Pues muchas gracias, de verdad. Un gran abrazo igualitario y yo encantado de haber compartido este ratico con vosotros. Igualmente. Gracias, Jesús. Ha sido un placer. Y lo mismo contigo, Marce. Un placer siempre tus paseos. Nos vemos la semana que viene. Eso es. Venga, a disfrutar. Hasta luego. Hasta luego.